Hoy vamos a hablar sobre el tipo de cuerpo más femenino del sistema de las 13 tipologías de Kibi. El romántico es un cuerpo dominado por la energía yin, energía femenina, que se traduce en algo pequeño, delicado, suave, redondo y tierno. Es la morfología corporal de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Emilia Clarke, Kate Winslet, Drew Barrymore y Beyoncé. También es una tipología que no se libra de estereotipos, ya que muchas personas piensan sobre la mujer de silueta romántica que es una mujer voluptuosa, de curvas prominentes, pecho grande, caderas de infarto y cintura pequeña de avispa. Y claro, muchos cuerpos románticos son así, pero también hay cuerpos románticos que no destacan por sus curvas, ya sea porque son muy delgados, ya sea porque sus curvas no son tan visibles. O es posible que tengan caderas llenas y poco pecho, o una cintura corta pero anchita, un poco de barriga. Pero siempre va a haber dos elementos que sí deberán estar presentes para que una silueta sea considerada romántica. Por una parte, la estructura ósea romántica de huesos pequeños y delicados, y por otra parte, la carne tierna. Otro estereotipo muy visto es el del estampado floral, y si bien le queda fenomenal, no es lo único que le queda bien. De hecho, no todas las románticas son partidarias de incorporar este cliché romántico en su guardarropa. Y me parece perfecto, porque si tu silueta es romántica pero odias el estampado floral, tienes muchas otras opciones que harán que te veas divina. Otra cosa que se dice sobre la mujer de morfología romántica es que luce fatal en conjuntos de oficina, en estilos office. Y es totalmente erróneo, porque a pesar de no ser el look que más la representa, no es ni mucho menos algo que esté prohibido llevar o un look del que tenga que huir. Simplemente debe estar un poco más atenta en el corte de las prendas de oficina, que sea un corte que se amolde bien a sus curvas o que esté en armonía con la delicadeza y la ternura de su cuerpo. Es decir, debe evitar esas americanas dramáticas de hombros marcados o los cortes muy geométricos o los tejidos duros, estructurados. Siguiendo con el tema de los estereotipos, también hay este cliché de mujer romántica de tipo Marilyn Monroe, la eterna seductora, la mujer sensual que atrae todas las miradas. Y es verdad que en esencia Marilyn era una mujer sensual, pero esto en el sistema de Kibi, porque otro especialista en esencias femeninas, John Kitchener, convirtió a Marilyn en la representante de la esencia inocente. Y de hecho muchas personas que conocían a la actriz hablaron de ella en este modo, porque tenía una ternura e inocencia que superaban su sensualidad. Pero por supuesto dejaba ver estos rasgos de su personalidad solo en la intimidad, ahí donde siempre se desvela el verdadero yo. Por lo tanto, no todas las mujeres de tipología romántica son sensuales, sino que algunas son inocentes, otras delicadas, otras más imponentes, según el caso. Y hablando de esencia, quiero hacer hincapié por enésima vez en la unicidad de cada mujer. Puede que a tu cuerpo romántico le corresponda una esencia romántica, seductora, cautivadora y soñadora, pero también es posible que seas totalmente distinta o simplemente que no seas consciente de tu poder de seducción. La esencia es más profunda que la personalidad, por eso también es más difícil verla en una misma y definirla con total objetividad. Pasemos a cosas más prácticas. La estructura ósea de la mujer de tipología romántica. Tiene una línea vertical baja porque suele medir menos de 1,65,
Pero por supuesto hay que tener presente el hecho de que siempre hay variaciones. En cualquier clasificación hay algunas excepciones. Por lo tanto, si mides 1,66, por favor no descartes esta tipología solo por culpa de la estatura. Otra cosa típica de la mujer romántica es que tiene una estructura ósea delicada, de huesos cortos y un poco anchos. Sus hombros son redondos o inclinados hacia abajo, las manos y los pies pequeños. También en el rostro, los huesos faciales son pequeños y delicados. Suele tener una mandíbula suave o redonda, barbilla redonda, nariz pequeña, pómulos redondos. En cuanto a las formas, su carne es tierna, blandita. También tiene una forma ligera o acentuada de reloj de arena. El reloj de arena en la tipología romántica no es un hecho seguro. Puede tener una forma muy ligerita, una cintura ligeramente acentuada. Las caderas son redondas y el pecho generoso, por lo general, porque también hay muchos casos de mujeres románticas con poco pecho. Las piernas y los brazos suelen ser carnosos o tiernos. En cuanto a los rasgos faciales, estos son redondos y voluptuosos, grandes, ojos grandes, labios gruesos, pómulos redondos y mejillas llenas. La mujer de morfología romántica está caracterizada por la redondez, a diferencia de la mujer dramática que está caracterizada por la angulosidad. Por eso, cuando gana peso, esta tipología se vuelve todavía más redondita. Aumenta de peso en la cintura y en las partes blandas del cuerpo, es decir, en la cara, el pecho, las caderas, los muslos y la parte superior de los brazos. Ya hemos visto que el cuerpo romántico tiene que tener la carne blandita, tierna. Pero ¿qué pasa cuando la mujer está muy delgada o ha trabajado su cuerpo en el gimnasio hasta tal punto que la carne tierna y las formas redondas son casi imperceptibles? Pues en este caso, para determinar el tipo de cuerpo, los rasgos faciales son fundamentales, igual que la estatura y el tamaño de los huesos. Sobre el estilo romántico recomendado por Kibbe se tiene la idea errónea de que tiene que incluir obligatoriamente volantes, encaje, drapeado, peplum y, por supuestísimo, estampado floral. Y es verdad que todos estos elementos delicados te quedan fenomenal, pero siempre y cuando están en concordancia con tu personalidad. Porque si tienes un tipo de cuerpo romántico pero no te sientes identificada con ninguno de estos elementos muy femeninos, entonces no tiene sentido incorporarlos a tu guardarropa. Hay otros consejos de Kibbe que puedes aplicar en tu estilo de vestimenta. Por ejemplo, puedes limitarte a usar colores claros, ropa de corte delicado, no dramático, y prendas que ponen en valor tu cintura. Lo mejor es que hagas una lista de elementos de estilo romántico con los que te sientes cómoda porque reflejan tu personalidad. Y de esta manera evitas caer en tópicos solo por seguir un método de clasificación. Para tus looks de día a día simplemente puedes optar por camisetas y blusas sencillas, un poco sueltas, de cuello redondo, y pantalones o faldas de talle alto que marque tu cintura, abrigos con cinturón o cordón y chaquetas cortas. Como ya sabemos, el estilo romántico gira en torno al principio yin, que representa la feminidad. Por eso tus complementos, igual que tu ropa, deben tener forma redonda y motivos delicados. Puedes usar calzado fino de punta redonda u ovalada, calzado de estilo retro, peep-toes, sandalias de tiras, botas y botines delicados, bolsos pequeños de acabado redondo. Es preferible que sean de cuero suave o material ligero. Joyas delicadas y lujosas,
piedras redondas, piedras de tipo diamante, brillo y otros modelos femeninos. Tu maquillaje de día a día debería ser suave, en colores nude o pastel. Te sienta bien difuminar las sombras de ojo, igual que la raya del ojo, es preferible que sea fina y un poco difuminada. El brillo del labio también te sienta fenomenal, igual que la máscara de pestañas con efecto alargador. Y si hablamos de pelo, una melena larga y bien cuidada te queda muy bien, pero también la media melena delicada, evitando los cortes geométricos. El cabello capeado, las capas le dan un poco de volumen a tu melena, las ondas sueltas y ligeras, y para los eventos de noche las ondas definidas de tipo Hollywood. Como ya hemos visto, si tienes un tipo de cuerpo romántico, David Kibbee te recomienda amoldar tus prendas de vestir a tus curvas, abrazar tus curvas. No obstante, esto no es obligatorio, de la misma manera que nadie te obliga a vestir según tu tipo de cuerpo si no lo deseas. Por ejemplo, la actriz Victoria Pedretti de la serie You opta por no respetar las líneas de su cuerpo romántico y me parece perfecto. La expresión de tu personalidad debe ser primordial. Sin embargo, si quieres respetar la naturaleza de tus rasgos y potenciar tus cualidades físicas, puedes inspirarte en el antiguo Hollywood, en Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, dos actrices que hacen honor al estilo romántico. Ahora que estamos hablando sobre el antiguo Hollywood, quería destacar la importancia de un buen traje de oficina, porque antiguamente en los años 40 y 50, si os fijáis, los trajes de oficina para damas se confeccionaban con mucho cuidado, con mucho respeto por su figura. Por eso la americana o el blazer era más estrecho en la zona de la cintura y las mangas no eran nunca demasiado largas. Era el corte ideal para la silueta romántica. Por eso nunca digas que no te sienta bien el estilo de oficina, porque todos los estilos te quedan estupendamente si los adaptas a las características de tu cuerpo. El estilo de Marilyn Monroe es perfectamente adaptable a nuestros tiempos, pero si estás buscando una fuente de inspiración moderna, te recomiendo la página de Skirt Society, que refleja el estilo romántico tanto en su estado puro como con algún que otro toque clásico y naif. De todas formas, estoy segura de que estarás guapísima, elijas lo que elijas. Gracias y hasta la próxima.